Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, como veis, estoy de vuelta en casa de mis padres. Esto ya cierra el verano, después de esta creo que hasta Navidades no vuelvo. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el caso de Kawhi Leonard y los Clippers, Steve Ballmer y bueno, toda esta notición, ¿no? Y toda esta maravilla que nos está sacando Pablo Torre continuamente, más y más información. Está haciendo un trabajo excelente. Y hoy ha sacado un vídeo, hoy ha sacado otro podcast o vídeo, como queráis llamarlo, con todavía más información. Está siendo espectacular y quiero hablar de esto porque en su momento, cuando surgió la noticia inicial, saqué un vídeo hablando ya sobre ello, pero creo que ya hay bastante información extra y toca volver a mencionar este tema. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre suelo responder una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, en esta vez es vídeo bastante estático. Tenemos aquí a Steve Ballmer con cara de malo, tenemos al lado a Kawhi Leonard con, bueno, tirando a canasta, pero con cara de sorprendido, vamos a decir, por el dinero que recibió sin hacer nada. Y vamos a hablar sobre las novedades, ¿no? Porque os pongo un poco en contexto, aunque a estas alturas todos estáis más que informados. Ahora mismo se está estudiando la posibilidad que, a ver, no es oficial, nada está cerrado, nada está confirmado. Yo estoy convencido de que esto ha ocurrido, tiene toda la pinta. Pero se está hablando de la posibilidad de que Kawhi Leonard se haya llevado dinero por debajo de la mesa. Y de hecho, se ha llevado dinero, la duda es si está vinculado a los Clippers o no. Kawhi Leonard cobró 28 millones de dólares, o bueno, 21 millones, porque los últimos 7 creo que no llegó a cobrarlos. Pero cobró una suma considerable por parte de Aspiration, que es una empresa que era una estafa piramidal y que acabó yéndose a la quiebra, de hecho, y uno de sus fundadores está acusado y debe muchísimo dinero, y bueno, en fin, una empresa corrupta y una estafa al final, ¿no? Pero Kawhi Leonard cobró tenía firmado un contrato de 28 millones de dólares con esta empresa, en el que era básicamente una de las imágenes de la marca, pero no hizo nunca absolutamente nada, y el contrato indicaba que no tenía por qué hacer nada, y aparte tenía otros 20 millones de dólares extra en acciones, digamos. En total eran unos 48 millones de dólares por no hacer absolutamente nada, lo cual suena mal, ¿no? Sobre todo cuando hay la vinculación entre Aspiration y los Clippers. Y vamos a retroceder un poco al inicio, pero luego iremos añadiendo todo lo extra que sabemos gracias al trabajo increíble de Pablo Torre. Os recomiendo que lo sigáis en Twitter, que lo sigáis en YouTube, en podcast, donde sea. Este tío hace un trabajo excelente. Pero los Clippers y Steve Ballmer, de manera tanto conjunta como individual, llegaron a diferentes acuerdos con Aspiration, ¿no? La empresa se convirtió en uno de los partners principales de los Clippers durante las temporadas 2021-22 y 22-23, donde en un principio los Clippers iban a tener en el logo de la empresa en la equipación, y era un acuerdo de 300 millones de dólares, etcétera, etcétera. Por otro lado, Steve Ballmer invirtió 50 millones de dólares de su propio dinero en la empresa para ganar una parte de propiedad de la empresa, digamos, ¿no? Aparte de esos 50 millones de dólares, que fue un poco el reporte inicial, luego fueron surgiendo más cosas. En total, ahora mismo, gracias a Pablo, sabemos que primero invirtió 50 millones de dólares, poco después Kawhi Leonard firmaría ese contrato de 48 millones de dólares sin hacer nada. Ya eso es sospechoso y es como empezamos, pero es que las cosas siguen ganando fuerza, ¿no? Aparte de esa inversión personal, digamos, de Steve Ballmer, los Clippers como empresa, digamos, o como equipo, también hicieron una serie de inversiones en esa empresa, ¿no? Y es cierto que al final es un acuerdo, ¿no? Una colaboración entre dos empresas. En ese momento tal vez no estaba tan claro lo corrupta que era Aspiration, ¿no? Pero en un principio eso eran el partner del equipo, y por otro lado los Clippers como que devolvían el dinero por otro lado. Y es que hubo 3 pagos en total por parte de los Clippers a Aspiration. Espera, tengo una captura de pantalla del vídeo de Pablo Torre donde tiene una cronología que es genial, pero tenemos 3 pagos en total por parte del equipo. El primero en abril de 2022 es un pago de 3 millones de dólares en carbon credits, digamos, que son créditos de carbono. Al final es el humo que vendían la empresa esta, ¿no? Tú invertías dinero y por cada dólar invertido plantaban un árbol para reducir la huella de carbono, ¿no? Los Clippers invirtieron en abril de 2022 3 millones de dólares en esta empresa, y unos días después inició el contrato de Kawhi Leonard, y a finales de ese mismo mes pasarían a invertir, o más bien a comprar, ¿no?, en créditos de carbono, 32 millones de dólares. 32 millones de dólares es una barbaridad de dinero para comprar en
plantar árboles. Hubiera sido genial que de verdad hubieran plantado 32 millones de árboles. Desgraciadamente eso era una estafa y plantarían 4. Pero aparte de los 3 millones de dólares, ese mismo mes, un poco después, los Clippers pagarían 32 millones de dólares. Esto es un documento oficial que consiguió Pablo Torre con la firma del CFO de los Clippers, o sea, la persona a cargo del dinero de los Clippers, logo de los Clippers arriba, es un acuerdo oficial, todo es un tema real y legítimo y que ha ocurrido. Y un tema muy curioso con esto, que al final yo tampoco soy un experto en el tema, pero es que generalmente este tipo de cosas se hacen a crédito, se pagan con cierto tiempo o con cierta confirmación. Estos pagos los hicieron por adelantado y directamente los Clippers. Y después de pagar esos, en total, 35 millones de dólares en abril de 2022, iniciaría todo el proceso con Kawhi Leonard, o sea que tenemos a Ballmer metiendo dinero, a los Clippers metiendo dinero, y pocos meses después, en junio de 2022, los Clippers volverían a meter 21 millones de dólares. O sea, en total, entre Steve Ballmer y los Clippers tenemos ya pues 50 millones de Steve Ballmer y 56 de los Clippers, ya 106 millones de dólares metidos en Aspiration, que por otro lado le está pagando 300 millones de dólares a los Clippers como partner y que le está pagando a Kawhi Leonard, independientemente de que esto esté relacionado o no. Y adicionalmente, cuando los Clippers cuando Aspiration ya estaba empezando a sufrir y las cosas iban muy mal y el dinero desaparecía porque tenía muchísimas deudas y no generaban dinero y era todo al final una casa de naipes, digamos, llegó un punto en el que, esto fue lo más sonado del segundo episodio de Pablo Torres, ahora ha salido el tercero, a Kawhi Leonard no le estaba llegando un pago. Kawhi Leonard cobraba 7 millones por año y se supone que cobraba cada 3 meses 1,75 millones. Uno de esos, varios pagos se habían retrasado ya, pero llegó un punto en el que se estaba retrasando ese pago de 1,75 millones de dólares y la empresa literalmente no tenía dinero para pagarle porque era una estafa y se estaban yendo a la quiebra y de hecho estaban a punto de despedir al 20% de su plantilla. Y unos días antes de eso, cuando es una empresa que está buscando financiación, está en ronda de financiación entre finales de 2022 e inicios de 2023 porque se han quedado sin dinero y nadie invierte en ellos porque es evidente a estas alturas que no van a ningún lado y que es una estafa, ¿no? Cuando no consiguen dinero a absolutamente nadie, solo hay un inversor que pone dinero, que es, no recuerdo ahora su nombre, Wong, es el apellido, que es el propietario del 1% de los Clippers, el amigo de Steve Ballmer de la residencia universitaria en Harvard y su socio al final, un tío que no tiene el dinero de Ballmer, pero bueno, es una persona multimillonaria como todos estos, y Wong mete 2 millones de dólares, de hecho 1,99 millones de dólares en Aspiration, y 9 días después Aspiration le paga 1,75 millones de dólares que le debía a Kawhi Leonard. La conexión es muy directa y es rara porque además Steve Ballmer había metido 50 millones en su momento, antes de que la empresa fuera evidente que era una estafa. Esto ya fue cuando la empresa estaba empezando a levantar sospechas y a punto de empezar a ser investigada por el gobierno, ¿no? Y Wong no había invertido nada hasta este momento y de repente mete 2 millones de dólares que coinciden con 9 días después un pago a Kawhi. Suena raro. Uy, se me ha ido el protector de pantalla, así se dio esto. Pero esto no es todo. Después de eso, pasan unos meses, la empresa ya hay artículos en Forbes, la empresa está a punto de caer en cierto modo y Steve Ballmer vuelve a meter de su propio dinero 10 millones de dólares más en marzo de 2023. O sea, ya había metido 50, ahora mete 10 más. En total, entre Steve Ballmer, los Clippers y Wong, el entorno de los Clippers, digamos, metió 118 millones de dólares en Aspiration. Es muchísimo más dinero, de hecho, del que acabaría recibiendo Kawhi, que de hecho no recibió todo, pero supuestamente eran unos 50 millones. Pero esto suena muy, muy mal. Y es, al final, una empresa que estaba yéndose a la quiebra y que tenía, al final, un acuerdo muy, muy probablemente esto todo... O sea, el dinero metido es real y está confirmado. Lo que no sabemos es si está vinculado o no con lo de Kawhi, aunque, a ver, chicos, es evidente, por favor. Pero al final Aspiration era una empresa que se iba a la mierda y que estaba, pues, probablemente presionando a un tío con muchísimo dinero. Steve Ballmer es, con diferencia, el propietario más rico de la NBA y de cualquier deporte. De hecho, es una de las personas más ricas del mundo. Y probablemente estaban presionándolo para que siguiera ayudándoles porque si no, no le iban a pagar a Kawhi. Y eso, al final acabó soltando 118 millones de dólares y bueno, la empresa se acabaría yendo al traste, ¿no? Pero eso, estos pagos de los Clippers a Aspiration los descubrió en este último podcast Pablo Torres y sigue aumentando la pila de inversiones del equipo y claro, ninguna de estas cosas es ilegal o ilegítima en cierto modo. No es que estén en problemas legales, ¿no? Ni Steve Ballmer ni los Clippers, pero es cierto que cada vez huele peor todo el tema de el dinero que llegaba a Kawhi cuando no hizo absolutamente nada y
y el contrato indicaba que no tenía por qué hacer nada, aun si el CEO o ex-CEO de la empresa indica lo contrario, no hay pruebas. Pablo Torres tiene documentos firmados por antiguos directivos de la empresa indicando que lo de Kawhi Leonard no tenía ningún sentido y que en su momento se quejaron y que los ignoraron. Esto es increíble, de verdad es increíble y a ver cómo se resuelve. Steve Ballmer no se va a ningún lado, seamos realistas. Steve Ballmer es un propietario querido por el resto de propietarios, es el tío con más dinero de la NBA y ha ayudado a la NBA. Esto no ayuda a la imagen de la liga, desde luego, pero espero que la NBA actúe en consecuencia y independientemente de las pruebas que encuentren o no encuentren, al final los propios estatutos de la NBA indican que si hay pruebas, aunque sean solo circunstanciales, es suficiente para sancionar. Y no sé si le sacarán todos los picks y cancelarán el contrato de Kawhi Leonard y qué ocurrirá, pero tiene que haber una sanción que no sea un para segunda ronda, sino una palmadita en el brazo, ¿no? Porque esto es serio de verdad, y a ver qué ocurre. Y una cosa que no me está gustando con todo esto es el intento de lavado de cara de ESPN. ESPN está 100% con Steve Ballmer y es un tema bastante turbio. Hubo primero una entrevista, la entrevista más suave posible con Ramona Shelburne, que bueno, hizo todo lo posible por dejar bien a Steve Ballmer y convertirlo un poco en una víctima. Eso fue el día 1. Pablo Torres ha seguido sacando cosas y cada vez es más difícil que parezca una víctima, ¿no? Cuando está haciendo pagos en 2023 a una empresa que en ese momento es evidente que es corrupta y todo el mundo lo sabe y nadie mete dinero aparte de Steve Ballmer y su socio, las cosas suenan muy mal ya, ¿no? Pero sí, ESPN sigue con esa campaña, ¿no? Y de hecho lo último que están haciendo ahora es poner a Kawhi Leonard como, no el culpable, pero sí como alguien insoportable, ¿no? Y que realmente los Clippers están cansados de él, etcétera, etcétera. Que puede ser. Y está claro que el tío de Kawhi Leonard, del que no he hablado en este vídeo, pero que es al final una figura clave, ¿no? Dennis... Se me ha olvidado el nombre, pero se llama como yo. Pero el tío de Kawhi Leonard al final es probablemente quien negociaba todo esto y es un tío que presionaba mucho y el que se preocupó de conseguir ese dinero extra para Kawhi. Se ha filtrado ya que en el momento de la agencia libre de Kawhi Leonard tras ganar con los Raptors le pidieron a los Raptors por un porcentaje del equipo y un montón de beneficios. También se dice ahora que se lo pidieron a los Lakers, o sea que fueron por ahí pidiendo y tal vez los Clippers fueron los que concedieron y cada vez parece más evidente. Pero a ver cómo avanza esto y a ver a qué conclusión llega la NBA. Lo que sí que os digo es que esto va a ser lento. Pablo Torres trabaja mucho, trabaja rápido, llevaba meses trabajando antes de empezar a sacar esta información y en consecuencia ha hecho un trabajo excelente y tiene muchísima información. La NBA empezará un poco de cero, aun si pide ayuda y aun si supongo que Pablo compartirá la información. Esto se va a resolver a mediados, finales de este año, quién sabe cuánto va a tardar. Pero... Lo siento, chicos, o sea, que sí, que son presuntamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es que lo ha hecho, es que es así. No sé, dime vosotros si de verdad alguno de verdad cree que no ha habido nada raro e ilícito aquí, pero cuando estás haciendo pagos en una empresa que es una estafa y se sabe y ya es evidente y nadie más la toca ya, suena muy raro, muy muy raro. Cuando ya es una barra de entrada, ¿no? Y nada, ya está, esto es todo por hoy. Simplemente quería hablar un poquillo de esto, aprovechar porque es cierto que ahora que tenemos más información, pues ya tocaba, ¿no? Repasar un poco el tema. Y vamos a acabar, como siempre, respondiendo una preguntilla y ya acabamos. Y la pregunta que quiero responder hoy es, de hecho, centrada en el Eurobasket, un jugador del Eurobasket, porque es cierto que no he hablado nada más de él. Pero Isaac Bonga es un jugador que hizo un trabajazo en el Eurobasket y es un poco el principal candidato tal vez a dar el salto de vuelta a la NBA. Y es cierto que este año ya pinta raro porque ya casi ha acabado el verano, aparte de la parte de los Warriors, pero bueno, en este caso Del Amo dice: Bonga por un poco más del mínimo, yo creo que sería mucho mejor que muchos 3-4 suplentes, buena defensa y un 40% de ese 3. Sobre el triple de Bonga diré que ha mejorado mucho a lo largo de estos últimos años y eso es positivo desde luego. Yo no sé cuánto confío aún así en su triple en la NBA, con otro nivel atlético, más distancia, pero es evidente que ha mejorado desde 3 y físicamente es un muy buen defensor, con buen tamaño en el ala, solo tiene 25 años y creo que sí que Bonga tiene que volver a la NBA, si es que quiere desde luego, o tiene oportunidades serias de volver a la NBA. Creo que no va a ser este año, es algo tal vez más para el año que viene, donde, bueno, los equipos estarán partiendo un poco de cero, pero yo creo que alguien debería hacer una oferta. También es cierto que no es tan fácil, yo no sé cuánto tendrá de cláusula de salida, pero los equipos en Europa tienen cláusulas de salida con sus jugadores de cara a la NBA, y si Bonga tiene una cláusula de salida, yo qué sé, me lo invento, 1,5 millones o 1 millón y su mínima es como de 2,5 millones, al final es mucho dinero que está perdiendo, habrá que verlo, ¿no? Pero creo que es algo que es muy interesante, que Bonga tiene que explorar y creo que de verdad sería muy, muy positivo volver a verlo en la NBA porque me parece un jugador con
que con su desarrollo actualmente sí que tiene nivel NBA. No lo tenía cuando llegó, que era un chavalín muy joven, obviamente. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.